Bon dia, bona tarda, bon instant, sigui el que sigui amb el que ens escolteu. Això és Reevolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar que pretén compartir idees, compartir visions, compartir camins i experiències. Avui en parlarem de l'harmonia a les llars, als espais, als llocs on vivim i on passem molta estona de la nostra vida. Parlarem de Feng Shui i per parlar de Feng Shui avui ens acompanya la Rosa Riubo, que és una experta en el tema, i a més tenim la sort de tenir uns quants convidats que ens acompanyaran per si sorgeix alguna pregunta, algun dubte o algun comentari, que són la Cristina, la Cecília i el Juanjo. Benvinguts a tots a aquest espai de Ràdio Cabrera. A partir d'ara parlarem en castellà per temes de comprensió i perquè ara ens ho explicarà la Rosa. Ella creo que es... Prefiero que lo expliques tú, Rosa. Bienvenida. Hola. Porque nos has pedido que hagamos la entrevista en castellano. Sí, yo soy catalana, parlo també català, pero os he pedido si podíamos hacer la entrevista en castellano porque muchos de mis alumnos son de habla hispana. Cuando digo de habla hispana es porque presido la Asociación de Profesionales de Feng Shui de Habla Hispana, que ya hace años que está en funcionamiento, hacemos cursos. Entonces, para comprensión de todos ellos, porque sé que con gran alegría pues, van a poder mirar esta entrevista, escucharla, pues para comprensión de todas las personas de habla hispana, pues por eso he pedido que pudiera ser en lengua castellana. Intentábamos leer una definición, que el Feng Shui es un sistema filosófico oriental, nacido en China, fundamentado en el estudio de la relación entre el mundo visible y el mundo invisible, para alcanzar una ocupación consciente y armónica del espacio. En definitiva, el Feng Shui pretende conseguir una influencia positiva del espacio en las personas que lo ocupan. ¿Estás de acuerdo con ello? Estoy de acuerdo con ello, eso es. A mí me gusta hablar del Feng Shui como una técnica, pero fíjate que, bueno, yo empiezo a explicarte, te hablo de Feng Shui y te empiezo a hablar, porque hablar del Feng Shui y hablar de mi historia con el Feng Shui, y algunos de los que estáis por aquí, que me conocéis, es casi va como una unidad. Entonces, sí, es como una técnica, de hecho, en que nos ayuda a vivir en armonía en nuestros espacios actuales, sea viviendas, sea negocios. Pero yo he vivido el Feng Shui desde mi comienzo hasta el día de hoy con una transformación constante. Esto se debe a que mi transformación interna y a la vez la técnica, mi trabajo y el modo de aplicarlo se ha ido transformando junto a mí. O sea, es decir, se ha transformado conmigo. El Feng Shui en sus inicios, o sea, es como si ahora hubiese vuelto al origen, fíjate, porque yo digo que es una técnica y que no es una creencia. Esto yo lo he remarcado mucho desde el principio. ¿Por qué? Porque hay una gran parte del Feng Shui que a veces mezcla todo lo que es esoterismo o simbología para curar espacios. Entonces, es como si aquí estuviéramos mezclando una serie de objetos y símbolos que nos sacan del verdadero origen. Vamos a ir, hoy me gustaría hablar desde el inicio de lo que sería el origen, que es, fíjate, después de toda mi trayectoria profesional, que puede ser que ya, me parece que son como unos casi 20 años, 18 por lo menos, fíjate que a día de hoy yo me doy cuenta que en realidad la vuelta al origen, la base, era la observación del paisaje. Desde la observación del paisaje y de la naturaleza, empezó a surgir, elegir un lugar en donde nosotros, en la observación de los espacios naturales, en un principio buscábamos esa armonía. Mirábamos
cómo era el terreno, observando los animales, observando el tiempo, observando el viento y elegíamos un lugar. ¿Qué ha pasado con los años? Ha pasado que lo que hemos hecho ha sido empezar a construir en todas partes, porque claro, no había sitio, no todo el mundo podía vivir en medio de la naturaleza, en una casa en medio de la naturaleza, con los principios del Feng Shui perfectos, una montaña detrás, un río delante y un montón de terreno y árboles que nos protegían a los lados. Esto es casi como un cuento de hadas ahora, ¿no? Entonces empezamos a construir y entonces la técnica empezó a darse la vuelta. Es como que empezó a surgir la técnica del Feng Shui para que una vez construido y haber hecho unos edificios, unas calles, unas carreteras, unas autopistas, unos trenes, una serie de intervenciones en el espacio natural que habían transformado lo que era armónico por naturaleza en algo que empezaba a afectar la vida, y a la que nos dimos cuenta de cómo la vida afectaba a las ciudades, ahí el Feng Shui empezó a tomar otra índole totalmente distinta. Ya no era qué me dice la naturaleza a mí, sino que le estoy diciendo yo, cómo he intervenido yo en la naturaleza. Al ver que nos sentíamos mal en ella, y estoy yendo rapidita porque claro, si no estoy aquí contando, al ver que nosotros habíamos interferido en la naturaleza y ya no nos sentíamos bien, empezamos a notar que los espacios, el estrés, tenía que ver en nuestra salud, entonces empezó a surgir la técnica más sofisticada, ¿vale? Entonces ya empezamos a buscar en el interior cómo equilibrar los objetos y reproducir esa armonía de la naturaleza en el interior. Y eso lo hacíamos con la herramienta de los 5 elementos, con distintas herramientas que tenemos en el Feng Shui para reproducir ese espacio natural cuando ya habíamos interferido en el espacio natural y ya lo habíamos, no me gusta decirlo, pero vamos a decir estropeado, entre comillas, ¿vale? Hemos estropeado y ahora queremos volver a esa armonía. Entonces, bueno, pues ahí empezó a surgir la técnica. Y era curioso porque de aquí empezó a pasar a otra fase. Esa otra fase a la que pasó el Feng Shui, cuando vino aquí a Occidente, lo llamamos el Feng Shui occidental, lo llamábamos como un Feng Shui que tenía que ver con intervenir, fíjate que ahora se sofistica la cosa un poco más, intervenir en el espacio para conseguir lo que queremos. Es decir, hubo otra parte de la técnica en la que se creaba un mapa que tiene sus orígenes en el Feng Shui de la forma, pero se creaba un mapa en donde yo podía localizar las áreas de mi vida, podía ver un área que correspondía, un trozo de mi casa correspondía a relaciones, un trozo de mi casa correspondía a prosperidad, o a salud, o a mi carrera profesional, e interviniendo en esos espacios que yo localizaba en mi casa, podía mejorar esas áreas. Entonces ahí surgió otra vertiente del Feng Shui. Yo modifico mi espacio y ahí estoy modificando mi vida, como si yo estuviera haciendo una especie de magia, ¿vale? Y además si ponía una serie de objetos. Bueno, todo eso ha tenido una evolución en mí. Y ha ido pasando distintas fases, porque luego había otra técnica que aparecía en mi vida, porque esto siempre yo lo viví totalmente real, y las personas que venían a las que yo ayudaba, yo les daba unos cambios en su casa y obtenían unos resultados. Esto quiero que se entienda bien. O sea, si una persona quería tener pareja, yo cambiaba las cosas, le decía esto, pon esto aquí, pon esto allí, y la persona tenía pareja. La persona mejoraba en su carrera profesional, la persona mejoraba en su economía. Tengo cantidad de experiencias con esto, pero luego fue sofisticándose más. Y ya digo que estoy hablando de mi experiencia profesional y de las cosas que pasaban y de la técnica en sí y de las diferentes vertientes de la técnica que hay. Entonces esto se fue sofisticando todavía más y a veces cuando hacían Feng Shui mejoraba lo que querían, pero aparecían otras cosas. Es decir, una persona podía mejorar en su relación de pareja o
o se encontraba mejor en casa, pero entonces perdía el trabajo. Y tú no sabías muy bien, ahí hay algo, algunas energías que se desconocen. Y entonces surgió toda otra vertiente del Feng Shui, que es más oriental, la llamada el Feng Shui clásico o de la brújula, en donde había toda una serie de energías que se desconocían en la casa. Fíjate que hemos empezado en lo natural y hemos ido sofisticando. Y entonces surgió lo que nosotros llamamos, en la asociación sobre todo, el Feng Shui del miedo. Había toda una serie de energías que si tú no las conocías y las activabas en tu casa, podían producir algún resultado que no deseabas. O sea, teníamos unas energías que yo podía potenciar para conseguir lo que quería y otras que debía evitar para que no me pasara lo que yo no quiero que me pase y que resulta que está, vamos a decir, escrito en mi casa, porque hay una carta con las energías que se llaman de las estrellas o la energía de la brújula, que depende del año de construcción de mi casa y la orientación de la casa, tienen un efecto en mí. Y todavía se sofisticaba más, estoy aquí hablando de todo, todavía se sofisticaba más, porque depende de las personas que vivían en la casa, podía afectar a unos más y a otros menos, que dependía de su fecha de nacimiento y de sus orientaciones favorables, de sus sectores favorables y de una serie de energías personales. Es decir, ¡wow! ¡Wow! Y eso, ¿dónde estaba aquí el origen? O sea, y entonces me di cuenta que todo esto, porque en esos momentos, cuando ya estaba curando el Feng Shui del miedo y además todas las técnicas las aprendí y las estamos enseñando, me di cuenta que había dos niveles de experimentar, como todo en la vida, también el Feng Shui. El nivel del Feng Shui dual y el nivel no dual. Y aquí es donde yo sé, Xavi, que este es un tema que tocáis aquí, bueno, y entonces todo esto cambió cuando empezó a entrar en mi vida, que me vino, sin yo buscarlo para nada, unos libros, uno de ellos era un curso de milagros y otro un curso de amor, y yo empecé a tener una transformación en mi modo de ver y en mi modo de experimentar, y entonces se empezó a transformar completamente también el modo de trabajar. ¿Vale? ¿Cómo pasar de este Feng Shui dual a mirarlo desde la no dualidad o a verlo? Pues no había otra manera que hacerlo que primero de todo aceptando totalmente el nivel dual. O sea, si yo quería rechazar eso, y me pasó durante unos años, yo misma quería rechazar la propia técnica. Y esto fue una crisis personal que viví, porque yo quería rechazar la técnica, porque no comprendía cómo podía ayudarnos a mantenernos esclavos de una técnica que me mantenía atada a un mundo dual. Sin embargo, a medida de que fui sanando mi propia resistencia a la, vamos a decir, a la idea de separación, empezó a surgir la manera de sanarlo. Entonces podríamos decir, ¿cómo distingo cuando yo deseo algo para un nivel de conciencia personal? No es que sea malo, pero estoy atrapado en el miedo. Me tengo que dar cuenta de eso. Cuando yo empecé a integrar todo eso y desear sanarlo en el nivel global, es decir, volver a la unión con la naturaleza, volver al origen, volver a la no separación, volver a lo que yo llamo ahora es vivir la forma en unidad. Me doy cuenta que el Feng Shui no puede ser solamente de fuera, porque nunca lo es. Es decir, lo que yo veo fuera de mí, ya sean miedos en mi casa o deseos o cosas que me faltan, es algo que está en mi interior. Yo no puedo sanar si no voy primero dentro.
Entonces empezó a surgir este Vivir la Forma en Unidad, que es todo un blog en el cual hay todo un proceso, y empecé a sanar dentro de mí esa separación, y eso es lo que hago al ayudar a otras personas. Aparentemente la técnica desde fuera parece la misma, porque yo digo, pues ordenamos esto, cambiamos esto, hacemos los colores, pero la sanación siempre viene por una toma de conciencia. No es lo mismo mirar un plano de mi casa para conseguir lo que me falta que para darme cuenta de las carencias que yo creo tener, porque en realidad no me falta nada. No me falta nada, somos seres completos. Pero cuando yo miro desde la carencia, solo veo la idea de completar eso fuera de mí. Si yo no sano esa carencia en mi interior, estaré siempre intentando completarme fuera. Y con el miedo sucede algo parecido. ¿Vale? También creo que los miedos me van a venir y los miedos están dentro de mí. Por eso ahora la manera de sanar es, vamos a decir, siempre primero dentro y luego fuera. No sé si os he liado más o... No, lo que pasa es que has abierto un montón de temas. Entonces me vuelvo al principio de la charla, Vale. cuando estabas hablándonos de la observación de la naturaleza, ¿no? Lo que me ha venido comentarte es, dices, ostras, parece que el ser humano cada vez nos distanciamos más de nuestra esencia de monos o de hombres de las cavernas o de mujeres de los árboles, y necesitamos inventarnos algo para acercarnos otra vez a la naturaleza, ¿no? Y siempre estamos ahí, ¿no? Por un lado lo rechazamos y por el otro lado nos damos cuenta que no podemos vivir sin ello. Y recordaba unas palabras de un profesor que tuve hace años, que hablaba de la adivinación, ¿no? Sé que con el Feng Shui hay un libro, si no me equivoco, si alguien sabe que me equivoque, me lo diga por favor, creo que es el primer libro que existió en la humanidad, que es el I Ching. El I Ching es un libro adivinatorio y este profesor que tenía nos dijo, bueno, yo os voy a enseñar a ser adivinos, ¿vale? Y así como, bueno, pues yo ahora mismo aquí, en directo delante de vosotros, voy a hacer una adivinanza, una adivinación de futuro, ¿eh? Ahora son las 6:30 aproximadamente de la tarde cuando estamos grabando eso, y yo adivino que dentro de 3 horas será completamente de noche. ¿Lo he adivinado? ¿O es que toda esa experiencia de años y años y años y años nos ha dicho, ¿no? Pues que a las 10 de la noche es de noche, que nos ha dicho que teniendo los objetos de distintas maneras en una casa hay más armonía, que poniendo determinados materiales pues yo me siento más cómodo. Supongo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que entras en casa de alguien que dices, wow, qué a gustito se está aquí, ¿no? Qué bien se está aquí. Y entras en casa de otras personas que dices, uy, no me tomo ni el café, me voy corriendo, ¿no? Supongo que mucho de eso tiene que ver, ¿no? con el Feng Shui. Así es, tal como dices. Y me hace gracia que justo hayas sacado esto de la adivinación, de la adivinación, porque, bueno, es algo que hay una parte del Feng Shui, la astrología china, se llama Bazi, que tiene que ver con el guión, con un guión que hay en el tiempo, en el cual puedes ver qué es lo que va a pasar. Y cuando has sacado lo de la adivinación, pensaba que irías un poco por ahí. Debe ser lo mismo, ¿no? Lo he sacado un poco por eso, ¿no? Porque he estado buscando información y hay como una línea muy metida en eso, ¿no? En, bueno, pues Sí. según tal, vamos a buscar y los astros y tal.
No sé si también lo consideráis Feng Shui, si es como otra rama. Es la parte de astrología china Bazi, Ujú. pero tiene que ver con las energías de los 5 elementos. Lo que he apuntado un poquito en la cantidad de cosas que he llegado a decir es que tanto como en los espacios o los objetos miramos con los 5 elementos, también la persona cuando nace tiene los 5 elementos en su carta repartidos distinto, con una técnica, sea, bueno, la astrología china Bazi, que tiene que ver con la hora que nació, con el día, el mes y el año. Y eso, en las energías del tiempo y del espacio y los diferentes años que hay, pues nos viene para poder mirar a ver si este año las energías del año que hay van bien, o las energías de mi casa van bien con mis 5 elementos. Todo tiene que ver siempre con los 5 elementos. Pero yo lo que quería apuntar un poco, y no vamos a desarrollarlo mucho porque eso sí quedaría para unos cuantos programas, es la idea de tener un guión escrito, ¿vale? Según la astrología china y Bazi hay un guión, pero es que es como decir, el guión del tiempo y el espacio es un guión escrito. Lo que no está escrito, por decirlo así, es cómo tú vas a experimentar internamente lo que tú misma, tu alma ha elegido para experimentar en esta existencia. Vamos a decir que la carta está escrita. Incluso las energías de la casa están escritas. Por eso decía yo lo del Feng Shui del miedo, que lo desarrollé muy poquito. Hay una serie de energías que están escritas. Por ejemplo, hay unas estrellas negativas, como puede ser la estrella 5, la estrella 2, que reflejan enfermedad. Pero es que todas las casas las tienen. Todas las personas que vivimos en las casas están esas energías, pero a veces en una habitación, a veces en otra, pero no es que estén o que no estén, sino cuál es mi estado interno en el cual yo voy a experimentar eso que me he escrito en el guión, eso que yo me he escrito en el tiempo y en el espacio, cómo yo lo voy a vivir, cómo yo lo voy a sentir, cómo lo voy a experimentar. Esto es lo que de alguna manera, creo que Xavi les estás diciendo si quieren hacer una pregunta. Por favor, hacer alguna pregunta. A nuestros Sí. invitados, ¿no? Pero no, acaba, por favor. Bueno, era eso. O sea, cómo yo voy a experimentar de forma interna esto, es lo que va a producir la sanación. Es como si el guión en el cual venimos a experimentar es un guión perfecto, porque está elegido desde un nivel de conciencia amoroso, de un nivel de conciencia espíritu. Nuestra alma elige la casa donde nace, elige los padres, elige el país, elige todo. Entonces, este recorrido que nosotros hacemos aquí es, ¿qué lo hago? Desde el nivel inconsciente o atrapado en mi personaje ego, o lo hago en unión con mi espíritu, con mi alma, y entonces veo con claridad qué es lo que he venido a experimentar aquí, por qué estoy aquí y por qué me pasa esto. Todo eso lo veo con claridad cuando estoy alineada. Y por eso es tan importante eso. ¿Todas estas cosas las trabajas poniendo jarrones en sitio? No solamente poniendo jarrones, las trabajo con sesiones complementarias internas. Por eso, desde hace unos años, de hecho siempre, fíjate que mis primeros libros fueron Crecer con el Feng Shui y Feng Shui evolutivo, o sea que yo ya iba para aquí, ya era con mi idea que el espacio te ayuda para eso, pero ahora lo tengo clarísimo, o sea, cuando yo voy a hacer un estudio, les digo que el resultado que se pueda obtener de ese estudio, si eres una persona que ya se está trabajando internamente, que ya están en un camino de evolución espiritual, probablemente se hace un estudio, se cambian 4 cosas en casa y va a obtener unos resultados fantásticos. No va a necesitar mucho más porque ya se está trabajando. Pero si no, es necesario ese trabajo interno. Y los que me conocéis por aquí lo sabéis, porque todos habéis ido a parar un poco por aquí, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que hace. Cristina quería hacerte una pregunta, ¿vale? Vamos allá. A ver, Cristina. Hola. Hola, Cris. Hola, Rosa. Mira, yo quería preguntar si entonces con el Feng Shui se puede evitar aquello que nos da miedo. Muy buena pregunta, Cris. No, con el Feng Shui, a ver, sí y no. Fíjate, porque con el Feng Shui que te digo yo que es Feng Shui
y Feng Shui interno, vamos a decir, lo que vamos a hacer es primero mirar aquello que nos da miedo en la casa. Normalmente, las energías que yo veo en la casa, cuando yo hago una lectura de Feng Shui clásico, cuando yo veo algo ahí que puede ser una configuración de pérdidas o robos, una configuración de infidelidad, una configuración de enfermedad, todo eso se puede ver en la carta. Cuando yo lo nombro, la persona ya está experimentando el miedo de eso, aunque no esté sucediendo. O a veces le está sucediendo. ¿Qué sucede entonces? Si yo, fíjate, pues te he dicho, ¿se puede evitar? Sí y no. ¿Por qué? Imaginemos que no pasa. Y yo te hago una lectura de tu casa y vemos ahí, vamos a poner la infidelidad, que como más light, ¿vale? Y no vamos a poner una enfermedad, vamos a poner infidelidad. Vale, yo veo esto, ostras, a mí me da miedo que mi pareja me sea infiel, me dices, ¿vale? Supongamos. Que tú eres pareja y me dices eso. Vale, entonces lo que hacemos es curar eso en el espacio, porque se cura y trabajar eso internamente. ¿Por qué? Porque eso no está sucediendo. Esa es la magia del Feng Shui clásico. Y es la única manera en la que se puede mirar de una forma que nos va a resultar muy sanadora. Lo que ahí pone, surgen son tus miedos. Y eso no quiere decir que vayan a suceder. Pero fíjate en una cosa, cuando nosotros nos pasan, vamos a decir, cosas que no nos gustan, ¿para qué nos pasan? Vamos a preguntarnos eso. Para tomar conciencia de eso. ¿Qué ocurre si yo tomo conciencia del miedo antes de que suceda? Que no tengo necesidad de que suceda. ¿Veis ahí? Sanamos en el espacio, sanamos dentro un miedo. Yo no necesito experimentar ese miedo. Esta es la manera, y si lo he sanado del todo y vamos a suponer que es totalmente imprescindible que tu pareja se vaya con otra, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando eso suceda si tú ya has sanado el miedo? Que lo vas a vivir en paz, que lo vas a vivir bien, porque ya lo has sanado. Por eso digo que sí y no. No vas a poder evitarlo si tu alma lo ha elegido como experiencia, pero sí vas a poder evitar pasar el sufrimiento de esa experiencia. Y a veces, muchas veces, simplemente necesitas sanar el miedo y ya no sucede. Pero lo que sí hay que hacer, o sea, lo que sí es un regalo, es sanar la experiencia. Porque entonces sabemos que podemos vivir cualquier cosa en total armonía y en total paz. Y a eso sí que te va a ayudar el Feng Shui. No sé si contesta la pregunta. Yo creo que sí. Juanjo te tiene otra preguntita preparada. Bueno, a ver, más que preguntas, afirmaciones, es un poquito mezcla, ¿no? O sea, yo entiendo, porque la conozco desde hace muchísimos años y a mí me ha hecho un gran bien, ¿no? A nivel global, o sea, no hablamos exclusivamente de Feng Shui, pero alguien que por ejemplo, vea esta conferencia y que tenga un sentido muy, muy claro de lo que ha oído, de lo que es el Feng Shui, y que desconozca un poco esa parte que tú das, Rosa, como diferente, ¿no? O sea, muchas veces no puedo entender, porque cuando alguien contrata pues, a un diseñador para que haga un estudio de Feng Shui, para que los muebles que ha comprado pues, le queden bonitos, en ningún momento se plantea pues, que haya todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y que eso realmente es lo profundo y es lo que hace que tu vida funcione. ¿De qué forma puede alguien entender pues que hay esa gran diferencia entre ese Feng Shui evolutivo, ese Feng Shui holístico, global, que nos hace pues eso, pues perder el miedo, buscar el bienestar, a lo que es el clásico que la gente imagina, pues como poner un mueble mirando para allá y la cama orientada a este lado, ¿no? Que también hacemos eso, pero fíjate, yo sé que esto no es para todo el mundo de entrada, ¿vale? Lo sé. Por eso siempre lo digo, siempre lo voy diciendo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el canal que tenemos de Feng Shui, todos los vídeos que hablan de la técnica tienen muchísimas visualizaciones. En cambio, cuando yo estoy hablando de esta parte interna, tienen muchas menos.
yo lo sé, pero yo no puedo ir en contra de lo que sé que es verdad. Entonces, no me importa. ¿Por qué hago esta apertura? Porque incluso sé que muchos, a lo mejor maestros de Feng Shui o otros que están enseñando el Feng Shui no lo verán así, y ellos defienden pues las curas clásicas y que se dependa de un maestro para mover cualquier cosa de casa y el Feng Shui del miedo. Bueno, no pasa nada, son fases. Decía que era una parte de pregunta y una parte de testimonio, porque yo sí que he Sí, vivido claro, eso en forma holística, ¿no? De ayudarme pues a que la armonía esté, a que el miedo desaparezca, el bienestar esté, pero lógicamente con un trabajo interior. Sin ese trabajo interior quizá no hubiera conseguido lo que he conseguido. por lo menos seguro que no hubieras estado en paz, ¿vale? Porque sí que se pueden conseguir muchas cosas en la forma, pero si no llegamos a la plenitud del ser desde dentro, estas cosas se vuelven vacías para nosotros. Se vuelven vacías. Entonces sí, es así, no es para todo el mundo esto, pero cada vez somos más y eso también... Sí. No, cada vez y ojalá la gente se pueda llegar a dar cuenta del gran aporte que supone pues, abrirse a ese cambio. Entender ese cambio, sí. Gracias. No sé si teníamos una pregunta de Cecilia, si tenemos tiempo, Xavi, tú nos dirás. Bueno, estamos ya en los últimos Justito, ¿no? Y no sé si, Cecilia, no sé si tenías algo. Había levantado la manita, creo, Sí, pero luego la ha bajado. Bueno, es que, Rosa, mi pregunta era un poco a colación de lo que decía Juanjo. O sea, era un poco cómo convive este Feng Shui más despertar que con él. Es un poco lo que ha comentado él. Entonces, como he visto que iba desarrollando la pregunta, he bajado la mano porque digo, justamente va a decir esto. Que además creo que es súper importante, que es verdad que a lo mejor muchas veces nos cegamos más en pues el cuadro, el jarrón, como decían ahora, yo qué sé, unas flores y tal, y a lo mejor es más mirarte un poco para adentro y ver que realmente cambias más cosas. Si miras para adentro, en vez de, y luego lo de fuera, pues va a cambiar solo, ¿no? De alguna manera. Va a cambiar y lo vas a cambiar tú también, ¿vale? O sea, yo no estoy diciendo que la técnica no sirva, no estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que la propia técnica te puede atrapar aunque funcione en ese bucle de miedo, en ese bucle de deseos que no lleva a ninguna parte y acaba en insatisfacción. En cambio, si yo hago todo el trabajo interior, lo que hago es un reflejo fuera de mí. Ahí es lo que surge la luz y la luz se refleja fuera. Esta es un poco, vamos a decir, el resumen, ¿no? Como es adentro, es afuera. Y siempre es así. Como es adentro, es afuera. Por eso cuando las casas están en desarmonía, están mostrando mi desarmonía. Entonces yo hago el trabajo interno y también armonizo fuera. Si solo armonizo fuera y dentro no lo he arreglado, voy a acabar desarmonizando. Con el paso del tiempo vuelve a estar todo hecho un caos de nuevo. Por eso es necesario el cambio interior. Bueno, pero tal vez podamos aprovechar ese impulso de arreglar la casa o de, por supuesto, o de decorar o de pintar con un color determinado o comprar un mueble de una forma determinada para iniciar ese cambio, ¿no? Bueno, evidentemente las casas son un reflejo de nuestro alma, de nuestro corazón y de nuestra vida, y a veces necesitamos darnos cuenta de cuántos trastos tenemos ahí para entrar en el trastero y abrir la luz o subir la persiana que se ventile un poco, ¿no? Así es. Nos quedan nada, 3 o 4 minutitos, Rosa, que me gustaría que dieras algún consejo práctico, sencillo, para toda aquella persona que dice, ostras, es verdad, yo noto, siento, algo me pasa, me falta en mi vida, no me siento cómoda en mi casa. Mira, lo más fácil. ¿Qué vamos a hacer para tener pareja o cómo vamos a ganar más dinero, ¿no? Pero, ¿cuál sería el primer paso? Lo primero... De mi casa, digo, hay algo que no. ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos?
por crear un espacio vacío. O sea, entra en tu casa hoy y seguro, en cualquier habitación, empieza a mirar los objetos que te sirven y los que ya puedes regalar o puedes dar. Esto siempre es lo primero. Hacer limpieza, el orden, todo esto es lo que se dice en el Feng Shui, pero sobre todo, mira, en tus armarios, saca 10 cosas de cada habitación, entrégalas, dalas a alguien, mueve la energía, cambia 20 cosas de tu casa, 21 si quieres, y algo va a cambiar. Cambia, saca algo, sácalo. Entra en tu armario de ropa y mira qué ropa hace, que hace ya casi 8 años o 10 años que no te pones. Por favor, esa ropa ya no hace falta que esté ahí. Se la das a alguien. Esto es algo que no nos damos cuenta, pero yo lo he visto tantísimo en las casas que se llega a acumular hasta aparatos que no funcionan, aparatos electrónicos que no funcionan. Vi una persona que los tenía en una de esas camas que se levantan y los tenía todos ahí debajo. Y esa persona dormía fatal. Y debajo estaba guardando pues radios, cassettes, ordenadores que no funcionaban, aparatos. Y no, es que no sé dónde ponemos. Pues eso, si no va, se tira. Entonces, esto ya sí que resulta muy obvio, porque es crear ese espacio vacío. Fíjate, es como un vaso lleno de agua en el cual quieres poner algo más agua ahí. No puedes, se va a salir. Hay que vaciar el vaso para poner otra cosa, ¿no? Pues para crear algo nuevo en tu vida, para empezar a cambiar algo en tu vida, empieza por vaciar algo de cada una de las habitaciones de tu casa. Mira, ahora recordaba una escritora japonesa, Marie Kondo, creo que se llama. Sí. La magia del orden. La magia del orden, es muy esto. A ver, sí. Y si hay cualquier cosa que lleves más de un año sin usarla, tírala. O pues, dala, exacto, o es fantástico. Y este libro es fantástico. Pero mira, fíjate, yo he dicho el vaciado, luego está el orden, y aquí Cristina se va a reír porque nosotras hemos compartido viviendo durante un tiempo. Y a ver, hay un extremo del orden que no hace falta llegar a eso, porque, bueno, como de formación profesional, pues yo siempre lo quiero tener todo súper ordenado. Entonces, hay que tener también esa chispa de, vale, vacío lo que no sirve, pero dejo que haya esa chispa de... Dejo que las cosas fluyan y no que todo tenga que estar alineado, porque entonces si no nos vamos al otro extremo. ¿No? Empezabas la charla, el encuentro, hablando de que el Feng Shui es un cambio constante, ¿no? La vida es un cambio constante y no nos podemos agarrar, evidentemente, a nada, ¿no? Ni al orden, ni al desorden, ni... Mira, yo creo que podríamos acabar con esto. El Feng Shui dice que todo está vivo, que todo está relacionado y que todo cambia. Todo está vivo, no solamente las personas, los animales o las plantas, sino los objetos están vivos para el Feng Shui. Todo está en relación continuamente, sin la relación no... Y todo está en cambio constante. Y yo creo que esta es una bella manera de poder resumir un poquito todo esto, porque ha sido tal cual como ha sido mi experiencia y mi vida con el Feng Shui, con todo, claro. Pues amigos, lo vamos a dejar aquí, no sin antes agradecerle a Cristina, a Cecilia y a Juanjo y evidentemente a ti, Rosa, vuestra participación. Y a ver si encuentro los anclajes. I fins aquí ho deixem. Vale. I sabeu que teniu el nostre mail a la vostra disposició per si voleu fer una consulta, una pregunta, aportar les vostres opinions, la vostra experiència, tant amb el Feng Shui, tant si ha estat bona com si ha estat dolenta, com si no n'havíeu sentit a parlar mai, i on podeu proposar-nos temes que us interessin a tractar. El nostre mail, ho sabeu, és reevolució.radiocabrera@gmail.com i us emplacem a trobar-nos aquí una altra vegada el dissabte que ve, com cada dissabte, a Reevolució, a Ràdio Cabrera de Mar. Gràcies i fins la setmana que ve.